Aristóteles, Metafísica, libro segundo o alfa minúscula, alfa minor. 1. La filosofía como ciencia de la verdad. El estudio acerca de la verdad es difícil en cierto sentido, y en cierto sentido, fácil. Prueba de ello es que no es posible ni que alguien la alcance plenamente, ni que yerren todos, sino que cada uno logra decir algo acerca de la naturaleza. Y que si bien cada uno en particular contribuye a ello poco o nada, de todos conjuntamente resulta una cierta magnitud, con que si nos hallamos realmente al respecto como decimos con el refrán, ¿quién no atinaría disparando a una puerta? En este sentido, la verdad es fácil, pero el hecho de alcanzarla en su conjunto, sin ser capaces de alcanzar una parte de ella, pone de manifiesto la dificultad de la misma. Y posiblemente, puesto que la dificultad es de dos tipos, la causa de esta no es más que de las cosas, sino en nosotros mismos. En efecto, como los ojos del murciélago respecto de la luz del día, así se comporta el entendimiento de nuestra alma respecto de las cosas que, por naturaleza, son las más evidentes de todas. Por otra parte, es justo estar agradecidos no solamente a aquellos cuyas opiniones uno está dispuesto a compartir, sino también a aquellos que han hablado más superficialmente. Estos también, desde luego, contribuyeron en algo, puesto que ejercitaron nuestra capacidad intelectual. En efecto, si no hubiera existido Timoteo, careceríamos de muchas melodías. Y si no hubieran existido Frinis, Timoteo no habría surgido. Y del mismo modo ocurre con los que han hablado acerca de la verdad. De unos hemos recibido ciertas opiniones y de otros fueron causa de que surgieran aquellos. Por lo demás, es correcto que la filosofía se denomine ciencia de la verdad. En efecto, el fin de la ciencia teorética es la verdad, mientras que el de la práctica es la obra. Y en los prácticos, si bien tienen en cuenta cómo son las cosas, no consideran lo eterno que hay en éstas, sino aspectos relativos y referidos a la ocasión presente. Por otra parte, no conocemos la verdad si no conocemos la causa. Ahora bien, aquello en virtud de lo cual algo se da unívocamente a estas otras cosas, posee ese algo en grado sumo en comparación con ellas. Por ejemplo, el fuego es caliente en grado sumo, pues él es la causa del calor en las demás cosas. Por consiguiente, verdadera es en grado sumo la causa de que sean verdaderas las cosas posteriores a ella. Y de ahí que, necesariamente, son eternamente verdaderos en grado sumo los principios de las cosas que eternamente son. En efecto, tales principios no son verdaderos a veces, ni hay causa alguna de su ser. Más bien, ellos son causa del ser de las demás cosas. Por consiguiente, cada cosa posee tanto de verdad cuanto posee de ser. 2. Las causas no son infinitas. Es evidente que hay algún principio y que las causas de las cosas que son no pueden ser infinitas ni en serie ni en cuanto a sus especies. En efecto, no es posible en cuanto a la materia que esto provenga de esto y así al infinito. Por ejemplo, la carne proviene de la tierra del aire, el aire del fuego y así sin parar. Ni tampoco en cuanto a aquello de donde proviene el inicio del movimiento. Por ejemplo, el hombre es movido por el aire, este por el sol por la discordia, sin que este proceso tenga término alguno. Igualmente, tampoco es posible un proceso infinito en el caso de aquello para lo cual
El pasear es para el estar sano, esto para ser feliz, la felicidad para otra cosa. Y lo mismo ocurre en el caso de la esencia. Y es que cuando hay términos intermedios de lo que hay en un último y un primero, necesariamente el primero es la causa de lo que viene detrás de él. En efecto, si tuviéramos que decir cuál de los tres términos es causa, diríamos que el primero y no, desde luego, que el último, puesto que el último no es causa de ninguno. Y tampoco diríamos que el intermedio, pues es causa de uno solamente, y nada importa si son uno o más de uno, infinitos o limitados. En este tipo de infinitos, y en el infinito en general, son igualmente intermedias todas las partes hasta el término presente. Por tanto, si no hay ninguno primero, no habrá en el total cosa alguna en absoluto. Pero tampoco es posible un proceso infinito hacia abajo, suponiendo que por arriba tienen principio, de modo que del fuego proveniera el agua, de ésta la tierra, y así siempre se generará algún otro género. De dos maneras, en efecto, una cosa viene de otra, excluyendo cuando la expresión viene de, se dice en sentido de esto sucede después de esto. Por ejemplo, de los Juegos Ísmicos se viene a los Olímpicos, sino como el adulto viene del niño al desarrollarse, o bien como el aire viene del agua. Decimos, ciertamente, que el adulto proviene del niño como lo generado de lo que está generándose, o lo plenamente desarrollado de lo que está desarrollándose. Pues siempre hay un estado intermedio. Así, el generarse se halla entre el ser y el no ser, y del mismo modo, lo que se está generando se halla entre lo que es y lo que no es. En efecto, el que aprende se está haciendo sabio, y esto es lo que quiere decir que del que aprende proviene del sabio. De la otra manera, algo proviene de algo, como el agua del aire, cuando uno de los dos términos se destruye. Y de ahí que, en el primer caso, los términos no se invierten entre sí. Un niño no proviene de un adulto. En efecto, a partir del proceso de generación, no se genera aquello que está generándose, sino aquello que existe después del proceso de generación. Así, el día proviene del alba, puesto que viene tras él, pero por lo mismo, el alba no proviene del día. En el segundo caso, por el contrario, los términos se invierten entre sí. En uno y otro caso, sin embargo, es imposible un proceso infinito. En el primer caso, al ser términos intermedios, han de tener necesariamente un fin. En el segundo caso, se cambian el uno en el otro, pues la destrucción del uno es la generación del otro. Añádase que es imposible que el término primero se destruya, puesto que es eterno. En efecto, no siendo infinito hacia arriba el proceso de generación, es necesario que no sea eterno el término primero, de cuya destrucción se ha generado algo. Además, aquello para lo cual es fin y tal condición tiene lo que no es para otra cosa, sino las demás cosas para ello. De modo que si hay algún fin último, no existirá proceso infinito, y si no lo hay, no existirá aquello para lo cual. Los que establecen un proceso infinito no se dan cuenta, sin embargo, de que suprimen la naturaleza del bien. Nadie, desde luego, se pondría a hacer nada si no fuera a llegar a un término. Ni habría tampoco entendimiento en las cosas que son. En efecto, el que posee entendimiento actúa siempre para algo, y esto constituye un límite, pues el límite es límite. Pero tampoco es posible reducir la esencia a otra definición dada, en vez de amplia, en un enunciado.
En efecto, la definición primera lo es en mayor grado, y la más alejada no lo es. Y si la primera no es definición de la esencia, tampoco lo es la siguiente. Además, los que así hablan suprimen la ciencia, ya que no es posible saber antes de alcanzar lo que ya no es divisible. Y no es posible conocer. ¿Cómo sería posible pensar, en efecto, lo que es infinito en este sentido? No es lo mismo, desde luego, que con la línea. Si bien ésta es divisible sin parar, no es posible pensarla. Sin embargo, a no ser que uno detenga de ahí que no se pueda contar los segmentos, ni se proceda dividiéndole al infinito. Pero la materia, incluso, ha de pensarse necesariamente en algo que esté en movimiento. Y nada infinito puede existir, pues en caso contrario, la esencia de lo infinito no es infinita. Por otra parte, si las especies de las causas fueran infinitas, tampoco en este caso sería posible conocer. En efecto, pensamos que sabemos cuando tenemos conocimiento de las causas. Pero lo infinito por adición no puede recorrerse en un tiempo finito. 3. El lenguaje ha de acomodarse a lo habitual y a las exigencias de cada ciencia. El éxito de las lecciones depende de los hábitos del auditorio. Exigimos desde luego que las cosas se digan como estábamos habituados, y de las que se dicen de otra manera no parecen las mismas, sino más difíciles de conocer y más extrañas al no ser más habituales. Y es que lo habitual, en efecto, es más fácilmente cognoscible. Y cuánta fuerza tiene lo habitual, lo ponen de manifiesto a su vez las leyes. En estas lo fantástico e infantil tiene más fuerza, a causa de la costumbre que el conocimiento acerca de ellas. Los hay que no aceptan lo que se dice, a no ser que uno hable con un lenguaje matemático, otros a no ser que se pongan ejemplos, y otros, en fin, exigen que se aduzca al testimonio de algún poeta. Y unos quieren que en todos los casos se hable con rigor, mientras que a otros les fastidia el rigor, ya sea por su incapacidad para captar el conjunto, ya sea a causa de la minuciosidad. La exactitud, en efecto, comporta una cierta minuciosidad, y de ahí que algunos la consideren mezquina, tanto en el caso de los contrarios como en el de los razonamientos. Por ello, hay que instruirse acerca de qué tipo de demostraciones corresponde en cada caso, como que es imposible pretender hallar a la vez la ciencia y el método de la ciencia. No es fácil, sin embargo, aprender ni lo uno ni lo otro, y por lo demás, no ha de exigirse el rigor matemático al tratar todas las cosas, sino al tratar de aquellas que no tienen materia. Por eso el método matemático no es propio de la física, pues seguramente toda la naturaleza tiene materia. Por tanto, ha de examinarse primero qué es la naturaleza. Así, además, se pondrá de manifiesto de qué se ocupa la física, y si el estudiar las causas y los principios pertenece a una ciencia o a más de una. Aristóteles. Metafísica. Notas al libro segundo o alfa minúscula. 1. Acerca de la filosofía como ciencia de la verdad. En este capítulo, Aristóteles 1. Comienza indicando en qué sentido es fácil y en qué sentido es difícil el conocimiento de la verdad, revisando 993 a 30, b 18. A continuación, 2. Justifica brevemente y coordina las siguientes tesis. A. Puesto que la filosofía es ciencia teórica, es correcto denominarla ciencia de la verdad. Viendo 993, b 19 a 23. B. El conocimiento de la verdad
exige el conocimiento de las causas en 993 b 23 a 24. C. Las causas son más verdaderas que los efectos, y por tanto, la verdad suprema pertenece a las causas y principios supremos. Esto en 993 b 24 a 31. Acerca de una dificultad de dos tipos. Es decir, la dificultad puede depender bien de la cosa que se trata de conocer, bien del que trata de conocerla. Acerca de que el fuego es la causa del calor en las demás cosas. Si C es causa de que la propiedad P se dé en un conjunto de cosas, y si P se da unívocamente en estas y en C, entonces P se da en C en grado sumo. Alejandro, obra citada, 147, 18-20. Señala pertinentemente que la propiedad ha de darse unívocamente también a la causa. Notas a la sección 2. Sobre las causas que no son infinitas. Se trata en este capítulo de mostrar que las causas no son infinitas, ya que A, ni dentro de cada especie de causa, puede darse series causales infinitas. B, ni tampoco hay infinitas especies o tipos de causas. La primera y mayor parte del capítulo 1 se dedica a la imposibilidad de series infinitas dentro de cada especie de causa. Revisar 994 A1 a B27. Solamente las últimas líneas, 2, se refieren explícitamente a la imposibilidad de que haya infinitas especies o tipos de causa. Viendo 994b 27 a 31. Acerca de que aquello de donde proviene el inicio del movimiento. Aquello de donde proviene el inicio del movimiento. Joten G. Arche, tes kineseos. Sobre esta fórmula, confróntese una cita anterior. 1.3, 983 a 30, nota 14. Acerca de que tampoco es posible un proceso infinito en el caso de aquello para lo cual, Hou Geneka, confróntese cita anterior. 1.3, 983 a 31, nota 15. Acerca de que lo mismo ocurre en el caso de la esencia. La esencia, to ti en einai. Sobre esta fórmula, confróntese una cita anterior. 1.3, 983 a 27, nota 13. Acerca de un tipo de infinitos. En este tipo de infinitos, según Alejandro, obra citada, 151-26. Aristóteles se refiere al infinito en acto. Según Ross, 1948, 1, 216-17. A las series discretas infinitas, según Reale, 1993, 1, 226, nota 6. Que en ello sigue a Guy Cole, Aristóteles, de Metaphysique 1 a 4. Traducción francesa y comentario. Lovaina y París. Alcan, 1912 a 1931. 2, 182.
a las series causales infinitas hacia arriba de que Aristóteles viene hablando. Acerca de la expresión viene de, sobre la expresión ectinos, ser, proceder o venir de algo, a partir de algo. Confróntese con una cita anterior. 5:24. Acerca de que el término primero se destruya, puesto que es eterno. Es imposible que el término primero se destruya, puesto que es eterno. Adinathon, tho, proton, aidion on, phtarneinai. Una traducción alternativa sería: si el término primero fuera eterno, sería imposible que se destruyera. Así lo entiende Raleigh, 1993, 1:228. Nota 11. Interpretando que Aristóteles continúa refiriéndose a aquellos casos en que la destrucción del término anterior es la generación del posterior. La traducción que propongo comporta, obviamente, otro sentido, aun cuando la generación de algo tenga lugar con la destrucción de otra cosa. Las series tienen un tope, a saber, el sustrato, la materia última, eterna e incorruptible. Así interpreta la frase Alejandro, obra citada 158, 7-14, al cual siguen Ross, 1948, 1:218, y J. Tricot, Aristote, Metaphysique, traducción francesa y comentario en 2 tomos. París, Brin, 1933. Nuevas ediciones, 1953, 1962. 1:114. Nota 1. Acerca de que algo necesariamente esté en movimiento. La materia ha de pensarse necesariamente en algo que esté en movimiento. Zen hilen en kinoumenoi noein ananke. Retengo la palabra hilen de acuerdo con el texto de los manuscritos y de Alejandro, aunque su sentido resulte oscuro. Confróntese H. Bonitz, Aristotelis Metafísica, texto y comentario latino en 2 tomos. Von Marcus, 1948-1949. Reimpresión del comentario H. Bonitz, Aristotelis Metafísica, Comentarios. Hildesheim, Holmes, 1960, 134. La materia por su infinitud e indeterminación no puede ser conocida por sí misma, sino inferencialmente, a partir de lo que se halla en movimiento, a partir del proceso de generación de lo que se está generando. Ross, por su cuenta, enmienda el texto poniendo Holen en el lugar de Hilen y Ou en el lugar de En, lo que lleva al siguiente sentido. La totalidad de la línea ha de pensarse en algo que no se mueva, recorriendo sus partes. Notas al capítulo 3. Acerca de que el lenguaje ha de acomodarse a lo habitual y a las exigencias de cada ciencia. Las breves consideraciones metodológicas que componen este capítulo suelen considerarse como una introducción a un curso o tratado de física. Las líneas 995 a 1419 parecen corroborarlo suficientemente. Acerca de que lo fantástico e infantil tiene más fuerza. Confróntese con una cita anterior 12, 8,
1074b 3 a 5. Acerca de que al estudiar las causas y los principios pertenece a una ciencia o a más de una. Estas dos últimas líneas se consideran por lo general como una interpolación encaminada a conectar este libro con el siguiente, en el cual aparece esta aporía, 995b 5 a 7. Así lo suponía ya Alejandro. Obra citada, 174, 25 a 27.